Guyana, ubicada en la costa noreste de Sudamérica, es una tierra de marcados contrastes, con una población diversa y una geografía que abarca desde selvas tropicales hasta costas impresionantes. Guyana es un país de belleza natural y riqueza cultural. Hogar de exuberantes selvas tropicales, impresionantes cascadas y culturas diversas, Guyana ofrece un paisaje que parece sacado de un cuento de hadas. Sin embargo, detrás de esta fachada natural, se esconde una realidad económica muy diferente. Guyana también lleva el desafortunado título de la nación más pobre de Sudamérica. A pesar de sus vastos recursos naturales, muchas comunidades viven en condiciones de pobreza extrema, con acceso limitado a servicios básicos como la educación y la salud. Con un PIB per cápita significativamente más bajo que sus vecinos, las dificultades económicas de Guyana destacan en un continente que enfrenta sus propios desafíos. La economía de Guyana depende en gran medida de la agricultura y la extracción de recursos, pero la falta de diversificación ha dejado al país vulnerable a las fluctuaciones del mercado global. ¿Qué ha llevado a esta situación? ¿Qué factores han contribuido a que un país con tanto potencial siga luchando por mejorar las condiciones de vida de su población? ¿Por qué un país tan rico en recursos lucha por sacar a su gente de la pobreza? La respuesta no es sencilla y requiere un análisis profundo de múltiples factores históricos, económicos y sociales. La historia de Guyana es un complejo tapiz tejido a partir de legados históricos, mala gestión económica y desigualdades sociales. Desde la época colonial, cuando Guyana era una colonia británica, hasta la independencia y los desafíos políticos posteriores, cada etapa ha dejado su marca en la economía y la sociedad del país. Comprender los factores que han contribuido a su estado actual es crucial para elaborar soluciones efectivas y liberar el vasto potencial de la nación. La educación, la inversión en infraestructura y la diversificación económica son solo algunas de las áreas que necesitan atención urgente. Este ensayo profundiza en las fuerzas históricas, económicas y sociales que han dado forma a la narrativa de Guyana. Examina cómo el colonialismo, la dependencia de un solo cultivo como el azúcar y la inestabilidad política han afectado el desarrollo del país. Examina el impacto del colonialismo, la dependencia económica de un solo cultivo, la agitación política y el éxodo de trabajadores calificados. Estos factores han creado un ciclo de pobreza y subdesarrollo que es difícil de romper. Esta exploración tiene como objetivo arrojar luz sobre los desafíos que enfrenta Guyana al mismo tiempo que destaca los destellos de esperanza y las posibles soluciones que podrían allanar el camino hacia un futuro mejor. Iniciativas comunitarias, programas educativos y proyectos de desarrollo sostenible son algunas de las estrategias que podrían transformar la realidad de Guyana y ofrecer un futuro más prometedor para sus habitantes. Para entender el presente de Guyana, debemos mirar hacia atrás en su pasado. La historia de este país sudamericano es un testimonio de la resistencia y la lucha de su gente contra las fuerzas opresivas del colonialismo. La historia de Guyana está profundamente entrelazada con el colonialismo, que ha dejado una huella imborrable en su tejido social y económico. Desde los primeros días de la colonización, las potencias europeas vieron a Guyana como una fuente de riqueza y recursos. Durante siglos, Guyana fue gobernada por potencias europeas, primero los holandeses y luego los británicos, quienes explotaron sus recursos y su gente para su propio beneficio. Los colonizadores establecieron plantaciones de azúcar utilizando mano de obra esclava para maximizar sus ganancias. El sistema colonial, con su economía de plantación construida sobre las espaldas de africanos esclavizados, creó desigualdades profundamente arraigadas y fomentó un sistema de dependencia que persistió mucho después de la independencia en 1966. La abolición de la esclavitud no trajo consigo la libertad económica para la mayoría de los guyaneses. El legado del colonialismo es visible en la estructura económica de Guyana. La economía del país sigue siendo en gran medida dependiente de la agricultura, especialmente de la producción de azúcar, que fue la columna vertebral de la economía colonial. El sistema de plantaciones, centrado principalmente en la producción de azúcar, dejó a Guyana vulnerable a las fluctuaciones de los precios mundiales de las materias primas. Esta dependencia ha sido un obstáculo significativo para el desarrollo económico sostenible. Esta dependencia de un solo cultivo debilitó la economía y obstaculizó los esfuerzos de diversificación, atrapando a Guyana en un ciclo de pobreza.
La falta de inversión en otros sectores económicos ha limitado las oportunidades de crecimiento y desarrollo. Además, las potencias coloniales invirtieron poco en el desarrollo de industrias o infraestructura locales, lo que dejó a Guyana mal preparada para competir en el mercado global después de la independencia. La infraestructura que se desarrolló estaba destinada a servir a los intereses coloniales, no a los de la población local. Las consecuencias sociales del colonialismo fueron igualmente devastadoras. La estructura social impuesta por los colonizadores creó divisiones profundas y duraderas entre diferentes grupos étnicos y raciales. El sistema de plantaciones creó una jerarquía social rígida con los europeos en la cima y los africanos esclavizados, y luego los trabajadores contratados de la India en la base. Esta jerarquía fomentó un ambiente de desconfianza y conflicto entre los diferentes grupos étnicos. Este sistema generó divisiones raciales y desigualdad que continúan afectando a la sociedad guyanesa en la actualidad. Las tensiones raciales y la desigualdad económica son problemas persistentes que tienen sus raíces en el pasado colonial del país. El legado colonial continúa proyectando una larga sombra, impactando todo, desde el acceso a la educación y la atención médica hasta la participación política y las oportunidades económicas. A pesar de estos desafíos, el pueblo guyanés sigue luchando por un futuro mejor, buscando superar las cicatrices del colonialismo y construir una sociedad más justa y equitativa. El azúcar, que alguna vez fue el alma económica de Guyana, se ha convertido en un símbolo de sus luchas. Durante siglos, la producción de azúcar fue el pilar de la economía guyanesa, moldeando su historia y su sociedad. Si bien la producción de azúcar trajo riqueza a las potencias coloniales, dejó a Guyana con un amargo legado de dependencia económica y desigualdad social. Las plantaciones de azúcar, operadas por trabajadores esclavizados, y más tarde, por trabajadores contratados, generaron enormes beneficios para los colonizadores, pero muy poco para la población local. La dependencia de las exportaciones de azúcar hizo que Guyana fuera vulnerable a las fluctuaciones de los precios mundiales, lo que provocó periodos de auge y caída que obstaculizaron el crecimiento sostenible. Cada vez que los precios del azúcar caían, la economía de Guyana sufría, y las comunidades que dependían de la industria se enfrentaban a tiempos difíciles. A pesar de los esfuerzos por diversificar la economía, el azúcar siguió siendo dominante durante décadas después de la independencia. Los intentos de desarrollar otros sectores económicos, como la minería y la agricultura diversificada, no lograron desplazar al azúcar como la principal fuente de ingresos del país. Sin embargo, el declive de la industria azucarera mundial a fines del siglo XX y principios del XXI asestó un duro golpe a la economía de Guyana. La competencia global, los cambios en las políticas comerciales y la disminución de la demanda de azúcar contribuyeron a la caída de la industria. El cierre de las plantaciones de azúcar provocó pérdidas masivas de empleos, lo que agravó la pobreza y el malestar social. Las comunidades que dependían del azúcar se encontraron en una situación desesperada, con pocas alternativas económicas disponibles. El declive de la industria azucarera puso de manifiesto la fragilidad de una economía excesivamente dependiente de un solo producto básico. La falta de diversificación económica dejó a Guyana expuesta a los caprichos del mercado global, sin un plan de respaldo sólido. El legado de la producción de azúcar sigue impactando a Guyana en la actualidad. Las infraestructuras abandonadas y las tierras sin cultivar son recordatorios visibles de un pasado que aún pesa sobre el presente. El país aún está lidiando con las consecuencias sociales y económicas del declive de la industria, incluido el alto desempleo, la pobreza y la falta de diversificación económica. Las generaciones actuales enfrentan el desafío de encontrar nuevas formas de sustento y desarrollo. Si bien se están realizando esfuerzos para revitalizar la industria azucarera y explorar cultivos alternativos, la transición ha sido lenta y desafiante. Los proyectos de revitalización buscan no solo recuperar la producción de azúcar, sino también introducir nuevas tecnologías y prácticas agrícolas sostenibles. Liberarse de las cadenas de su pasado dependiente del azúcar sigue siendo un obstáculo importante que Guyana debe superar. La resiliencia y la innovación serán clave para construir un futuro más próspero y diversificado para el país. Con el tiempo y con esfuerzos continuos, Guyana puede transformar su economía y asegurar un mejor porvenir para sus ciudadanos. La inestabilidad política ha agravado aún más los problemas económicos de Guyana.
Desde la independencia, Guyana se ha enfrentado a periodos de agitación política, tensiones étnicas y disputas electorales. Esta inestabilidad ha creado un entorno de incertidumbre, desalentando la inversión extranjera y obstaculizando el crecimiento económico. La corrupción, un problema persistente en Guyana, ha erosionado aún más la confianza pública y ha obstaculizado los esfuerzos de desarrollo. La falta de consenso político y los frecuentes cambios de gobierno han dificultado la implementación de políticas económicas a largo plazo y la atracción de la inversión que tanto se necesita. La consiguiente falta de creación de empleo y las limitadas oportunidades económicas han alimentado la pobreza y el malestar social. Abordar la inestabilidad política y promover la buena gobernanza son pasos cruciales para crear una Guyana más estable y próspera.